Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Luis Rangel. Él es licenciado en Medicina Veterinaria en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Realizó una maestría en Agronomía con énfasis en Nutrición Animal de la Universidad de Sao Paulo. Luis es director de Servicio Técnico de APC y es responsable tanto del servicio técnico así como de la coordinación de las actividades de desarrollo científico en América Latina. Durante los 20 años de carrera de Luis en APC, ha centrado sus esfuerzos en desarrollar las ventas de APC en Brasil y también en el soporte técnico de ventas y de investigación y desarrollo en países de América Latina como Colombia, Perú, Venezuela, México y República Dominicana. Bienvenido, Luis. Gracias, Jorge, gracias APC, gracias a todos que están acá. Y la idea es muy rápidamente hablar un poco de distintas aplicaciones del plasma en cerdos en el contexto actual de la porcicultura global. Entonces voy a abordar el modo de acción del plasma y puedo me referir al plasma como SDP, que viene de spray-dried plasma o plasma atomizado. Voy a hablar del modo de acción de aplicaciones del plasma en lechones de destete, en condiciones de desafío, en cerdas y las conclusiones que voy a hacer algunas recomendaciones de cómo utilizar el plasma. Entonces, con respecto al modo de acción, aparte de añadir bioseguridad en el producto, cuando uno produce plasma, hay que buscar conservar las funciones biológicas y y con eso proporcionando beneficios que van más allá que apenas la nutrición. El plasma tiene una composición nutricional, pero además de eso, una composición nutricional que tiene, por ejemplo, más de 70%, de 78% de proteína cruda, con una composición aminoácidica muy interesante y altamente digestible. Pero además de eso, el plasma contiene proteínas funcionales que incluyen transferrinas, lisocimas, factores de crecimiento, citocinas y inmunoglobulinas. Y todo eso genera un efecto muy profundo en la respuesta inmune e inflamatoria. En general, lo que pasa, de acuerdo con varios trabajos publicados, es que vemos una mejora en la función de barrera, o sea, el animal es menos desafiado y también hay una disminución de procesos inflamatorios. Y como consecuencia de eso, los animales presentan una mejor ganancia de peso, menos procesos inflamatorios y una mejor conversión. Entonces, en lechones de destete, el uso del plasma en esas dietas fue clasificado como en la posición 6 entre los principales descubrimientos del siglo en la nutrición porcina, en un trabajo conducido por el Dr. Cromwell en la reunión de los 100 años de la Sociedad Americana de Ciencia Animal. El plasma en conjunto con las dietas de destete, ¿no? Entonces, es un ingrediente bastante interesante para esa aplicación. Ahora, en el último IPBS en Río, conducimos una prueba con el doctor Caio Silva de la Universidad de Londrina en Brasil y estudiamos distintas inclusiones del plasma en 5 tratamientos, un control utilizando un aislado proteico de soya. El T2 tenía las dietas eran 3 dietas de 7 días y la última dieta de destete de 21 días. Trabajamos con inclusiones de 0 de plasma, 3 y 2 en las primeras 2 semanas, 5, 3 y 1 en las primeras 3 semanas, en 7, 5 y 3, y el T5 era el mismo T4
pero con 1,5% en la última dieta. Eso generó un consumo de 86 gramos, 165 gramos, 311 gramos y 600 gramos de plasma por cabeza en toda la etapa de destete, ¿no? Y lo que vimos de resultado fue una mejora en comparación con el peso de los controles a los 65 días de vida de 1,420 kg, 1,300 kg y cerca de 800 gramos a más que los controles en las dietas en comparación con la dieta sin plasma. Lo que pasó es que lo que esperábamos eran resultados mejores acá, con las mayores inclusiones de plasma, pero trabajamos con lechones con desafiados, eran positivos para varias enfermedades, aparte de PIRS, que no hay en Brasil, y por supuesto peste porcina africana, pero venían con una gama de bastante desafío de patógenos. Entonces estos grupos estaban un poco más desafiados, ¿no? Pero empezaron todos con el mismo peso. Pero no satisfechos, acompañamos a estos animales hasta el sacrificio. Y lo que vimos fue que en comparación con los controles, el T1 con 86 gramos de plasma en toda la etapa de destete generó al sacrificio 1,3 kg a más que los controles. El T3 con 165 gramos, 2,5 kg a más que los controles al sacrificio. Y el grupo T4 casi 4 kilos a más que el grupo control. O sea, hubo una ganancia compensatoria en comparación con los otros grupos con plasma. Pero los animales sin plasma no recuperaron este peso, no alcanzaron el peso de los animales con plasma. Entonces, bastante interesante, pues el peso a la salida del destete de cerca de 800 gramos, hubo una multiplicación por cerca de 4, de casi 5 veces el peso cuando llegaron al sacrificio, ¿no? Generando algo como 3,7 kg a más en comparación con los grupos controles. Entonces, un trabajo bastante interesante y bien recién publicado. Interesante comentar también que si el plasma es bueno, es de un buen origen, tanto hace utilizar el plasma de res, de bovinos o de porcinos. Entonces, esta publicación nos demuestra los resultados de peso corporal a los 35 días comparando el peso de animales con plasma de res, plasma bovino o plasma porcino en comparación con dietas sin plasma. Si el plasma es bueno, tanto hace utilizar el plasma bovino o el plasma porcino. En condiciones de desafío, hay muchos trabajos involucrando el plasma con varios tipos en varias especies y con desafíos entéricos o respiratorios. Y lo que vemos es que el plasma mejora la calificación de las heces, la ganancia media diaria, la supervivencia, la eficiencia alimenticia y la eficiencia alimenticia, ¿no? O sea, cuando el plasma es una buena herramienta, pero cuando hay desafío, ahí se puede utilizarlo de una manera muy efectiva, ¿no? Y eso vemos acá en un trabajo de epidemiología conducido en Canadá, y lo que vemos es que estos autores evaluaron varias granjas en una región de Canadá y estudiaron la razón de chance o la razón de oportunidades en comparación con la supervivencia. O sea, ellos verificaron que
los cerdos con alto peso al destete tenían 3.1 veces más chances de supervivir. Cuando los cerdos tenían plasma, en la segunda dieta de destete, tenían casi 5 veces más chances de supervivir. Y cuando añadieron el plasma en la primera dieta de destete, se aumentó las chances de supervivencia de estos cerdos en 13.4 veces. Entonces, un otro dado bastante interesante, ¿no? Esta fue una prueba que conducimos en Brasil en una época que no habían vacunas para circovirose. Eso fue hecho en 2007 en conjunto con Embrapa, que es lo equivalente al INIFAP acá en México. Y lo que vimos fue cuando se trabajó con el plasma, cuando trabajamos con 6, 3 y 1,5% de plasma en las 3 dietas de destete, reemplazando la harina de pescado. Y lo que vimos fue una mejora en todas las etapas de mayor peso a favor del plasma, reemplazando la harina de pescado, una buena harina de pescado de Chile. Y llegamos a la salida del destete más o menos a los 65 días, con cerca de 2 kilos más a favor de los animales con plasma. Además, verificamos una disminución en los síntomas del circovirus por la mitad. Y lo muy interesante también es que esta diferencia cuando uno añade plasma en la dieta es muy visual. Entonces, esas fotos son de un mismo bloque, o sea, lechones que empezaron con el mismo peso y con 25 días de la prueba o 50 días de edad, vemos una diferencia muy marcante, muy visual para los cerdos que tenían plasma en comparación con los cerdos que tenían harina de pescado en su dieta. Una otra aplicación que también es muy interesante y común en los últimos años son utilizando el plasma para ayudar en la recuperación de úlceras. Y en esa prueba hecha por el Dr. Crenshaw y colaboradores, trabajaron con 6 cerdos con úlceras y los controles, todos presentaban al día 3 de la prueba úlceras mayores y activas en comparación con los cerdos que tomaron una fuente de plasma soluble en el agua. Y lo que vimos fue que 5 cerdos de 6 ya tenían cicatrizaciones y úlceras con menores áreas. Entonces es una herramienta también ahí, una de las pocas herramientas que tenemos para utilizar en desafíos en cerdos desafiados con úlceras o enfermos de úlceras. En condiciones de desafío por Pierce, en esa prueba trabajaron con 5% de plasma y 2,5% en las primeras 2 dietas de destete, en comparación con una dieta con varios aditivos, una dieta muy cara, intentando hacer una dieta muy digestible para pelear con la dieta de plasma. Incluso esa dieta quedóse más cara que la dieta con plasma. Y lo que vimos fue que los animales con plasma llegaron a los 48 días de la prueba con cerca de 800 gramos más de peso. Y la mortalidad se disminuyó por la mitad en condiciones de desafío en una granja con Pierce muy activo. En condiciones de desafío por coli, en la semana pasada presentamos este trabajo en la Lehman, en Minnesota, y trabajamos con plasma porcino UV con una inclusión de 8%, y el plasma generó una mejora de 63% en la supervivencia. Los cerdos entraron en la prueba, quedaron en una dieta de adaptación por 7 días, con o sin plasma, y fueron desafiados por esta Escherichia coli enterotoxigénica F18. Y lo que vimos fue una mejora importante, significativa, importante en la supervivencia
de los animales que tenían plasma en la dieta. Entonces, para quien tiene este desafío que está pasando en los Estados Unidos, el plasma puede ser una buena herramienta para pelear en condiciones de desafío por Escherichia coli. Y además, los animales en el grupo con plasma presentaron un kilo y medio más al final de la prueba. Una herramienta, entonces está pasando varios, estoy hablando rápido porque tengo 15 minutos, entonces ya vamos un poco retrasados, ¿no? Ya, bueno, ya está casi terminando. Entonces, el tema de la mortalidad está aumentando en todos los cantos, ¿no? Y uno de los problemas es la falta de mano de obra o la calificación de la mano de obra y tal. Y una manera de disminuir eso es buscarlos todos los días en las granjas, los animales que no están consumiendo alimento, que no están bien, y removerlos para un corral hospital. Y les traigo acá un ejemplo de una prueba de campo en que utilizaron el plasma y hubo una mejora de 72, encontraron una supervivencia de 72.6%. Mientras, sin el plasma en el historial de la granja, la supervivencia era de cerca de 15%. Y el principal problema de esta, era una granja grande, una integración importante en los Estados Unidos, y venían con 15% de supervivencia en los animales de los corrales hospital. Entonces, en cerdas, es una otra aplicación. Hay en cerdas en verano, el parto siempre es una cosa que hay estrés y cuando hay estrés se peora la reproducción, ¿no? Si hay algún tipo de inflamación, esto va a cambiar el cuerpo lúteo, la manutención de progesterona que mantiene la gestación y mismo la interfase, la anidación de la interfase materno-fetal. Y aquí les traigo un compilado de pruebas de 5 experimentos con 2.700 cerdos, cerdas involucradas. Y lo que vemos es que cuando añadimos 0,5% de plasma en estas dietas, mejoramos el consumo de alimento, el intervalo de destete-estro, la cantidad de cerdas en celo entre el día 4 y 6 aumenta cuando hay plasma, el peso de la camada aumenta, el promedio de peso por cerdo al destete también aumenta y el número de cerdos destetados de valor comercial aumenta en cerca de 0.4 lechones. Entonces, una herramienta principalmente en el verano o en condiciones de desafío, ¿no? Y tomando en cuenta todos estos datos, hay una mejora en el valor por cerdo destetado de cerca de casi $2 y $44 por cerdo por año. En granjas con PIRS, con cerdas, en cerdas se trabajó con 0,5% de plasma y en una integración con 5.500, una granja con 5.500 cerdas, con PIRS crónico, con 0,5% en la lactancia, en la gestación y lactancia, y evaluando los datos por estadística o process control, que es un control estadístico de proceso, en que se compara los datos antes de añadir una tecnología y después, y ahí verificamos una mejora en la tasa de partos, una disminución en la repetición de servicios y lechones, un aumento de 0.4 lechones por cerdo servido también. Entonces, es una otra herramienta que ustedes pueden utilizar en sus granjas, ¿no? Como conclusiones, les traigo recomendaciones para cerdos de destete. En los primeros 14 días, lo ideal es no trabajar con menos de 5% de plasma, se puede utilizar un poco más. En condiciones de que hay desafío, se puede trabajar en las dietas de 15 hasta 21 días, con 2,5%, y en donde hay mucho estrés se puede añadir en la última dieta de destete cerca de 1% de plasma.
Entonces, pero una buena referencia es este trabajo que publicamos en el IPBS de las 80, 160 y 300 gramos de plasma. Además, en corrales de hospital o de recuperación, el plasma asociado a otros tratamientos recomendados por los veterinarios de las granjas, para lechones, trabajar con 20 gramos de plasma al día por 10 o hasta 14 días. Y para cerdos adultos en crecimiento y acabado, trabajar con 30 gramos por cabeza. En marranas en lactancia medio por ciento, en marranas en condiciones de estrés, con enfermedades infecciosas, con retos, con micotoxinas, quizá utilizar el plasma en la gestación y lactancia medio por ciento también. Un ejemplo, no sé si tú da un play ali para mí, en el video. Entonces, este es un corral hospital con lechones con plasma y este sin plasma. Y ustedes ven que la atractividad de la dieta y el consumo y la movilidad de los lechones es mucho mayor cuando hay plasma en estas dietas. Con eso, creo que es eso. Muchas gracias. Perdona por el tiempo. Vamos a compartir el micrófono porque, bueno, lo quiero felicitar porque hace 2 años en la pandemia tuvimos una presentación y el portuñol que hablaba Luis era complicado y creo que ha mejorado bastante en su español. Hoy es un gallego ya, ¿no? De Galicia. ¿Tenemos alguna pregunta para Luis? Si hay preguntas. Ahí hay una pregunta, Diego. ¿Preguntas? Perdón. Buenas tardes, Eric Leal. Doctor, ¿tuvieron la oportunidad de analizar el costo por kilo producido en las evaluaciones que realizaron? Sí, siempre, ¿no? Si no se paga, no se usa. Entonces, lo que vemos es que, por ejemplo, en esta prueba que presenté de las 80 gramos, 167 gramos y 300 gramos, en Brasil, en que la porcicultura está sufriendo muchísimo con bajos precios del cerdo y elevados precios de materias primas. La mejor inclusión ahí fue la tercera dieta con un consumo de 167 gramos. En esas condiciones, pero hay que hacerlo para la realidad local y en el momento local, ¿no? Los datos están ahí, esto está publicado y con eso tú puedes hacer las cuentas de acuerdo con tu realidad. Pero en general, el costo-beneficio es muy favorable. Y principalmente en donde hay desafíos sanitarios, aún más. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Gracias, entonces. Bien. Como comentario nada más, los números que hemos hecho en México, los costos de recuperación pueden ser de 2.5 a 3 a 1. Esos son los números actuales reales. No es, el plasma se paga y se paga perfectamente bien. Es una herramienta muy útil, como lo presentó él en el trabajo. Si no hay más preguntas, vamos a pasar entonces a la siguiente plática. Muchas gracias.